Pues chicas, ya estamos aquí. A ver, que vamos a quitar el sonido de los mensajitos, porque si no, empezarán a sonar mensajitos y no, ¿eh? Ay, por favor, qué ojeras tengo. Bueno, a ver, vamos a darle al portátil, que veamos el directo. Y así. Vamos a controlarlo. A ver, que debe ver un poquito, que si no luego... A ver si se conecta, que no tengamos problemas con él, con internet. Que cuando no quiere... Cuando no quiere, no quiere. A ver si se conectan. Hola, Luz Daris, guapa. Muy buenas tardes, ¿qué tal, guapísima? ¿Qué te explicas? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos bien, guapísima? Bueno, a ver, me parece que hoy internet vamos a tener algún problemita porque el portátil se lo está pensando, no sé por qué. No sé por qué el portátil se lo está pensando. Hola, ¿qué tal? ¿Cocinando? ¿Qué estás cocinando hoy, guapísima? A ver, ¿qué nos vas a preparar hoy? De bueno, de rico, rico. ¿Eh? Pues va con un retraso el portátil impresionante y también se va la imagen. Madre mía. Madre mía, qué retraso lleva el portátil. Carne mechada, qué rica, ¿no, nena? Madre mía. Ya, me tienes que dar alguna recetita, ¿eh? Pero algo sencillito, así fresco para el verano. Porque aquí ahora ya hace un calor que te mueres. De verdad que sí, ¿eh? Es insoportable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora a ver, ya comer cosas fresquitas. Porque si no, luego te montas en el coche con toda la solanera y no hay manera. Bueno, pues a ver si se nos conectan las amigas. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer, os explico. Es que ayer una amiga por YouTube me pidió que de la carpeta aquella que hicimos grande, de crochet, de crochet, de encaje de brujas, que cómo lo podíamos pasar de la pieza redonda a hacer un cuadrado. ¿Eh? Entonces, como es algo que no es difícil, digo, bueno, pues lo hacemos y así ya lo tenemos hecho y ya no se me olvida. Porque si no, luego vamos haciendo cosas y veis, yo aquí de la pieza redonda grande ya he hecho la muestra de cómo hacer lo que es la forma del cuadrado y luego pues cada uno, el alrededor, pues lo hace según su diseño, según su modelo. Ello más que nada es mostrar cómo de una circunferencia vamos a sacar luego una pieza cuadrada. ¿Eh? Para luego hacer un granny o cualquier cosa, pero cuadrado en lugar de redondo. Es algo facilito, pero que bueno, que tiene su truqui. Entonces, vamos con ello y ya se nos irán uniendo las amigas. Yo aquí he preparado varias opciones para hacer las piezas. He preparado esta, que es la que no terminamos el otro día, que ya os di las varias opciones de cómo irla terminando, ¿vale? Y luego he preparado dos flores para que de estas flores redondas también saquemos luego un cuadrado y podamos trabajar con ellas, ¿vale? Entonces, en principio vamos a empezar con la pieza más complicada, que sería la pieza grande, y vamos a dar la vuelta a la cámara, mientras que las amigas se unen, para empezar a preparar la labor. ¿Mm? Bueno, entonces, ya sabes tú, Luz Daris, cómo se hace lo de pasar de una circunferencia a un cuadrado, nena. Vamos a dar la vuelta a la cámara. Ahora viene cuando os mareo un poquito, chicas. Pero es que si no, no lo puedo hacer de otra forma. Hasta que YouTube no se anime y me paguen un poquito, que me pueda comprar una cámara para haceros unos mejores vídeos, no podamos hacer nada. Vale, pues venga, pues vamos a ello. Entonces, voy a utilizar como siempre la aguja del 2,5 con nuestro hilito blanco, ¿vale? Utilizar este mismo que tengo aquí, que está bastante empezado, espero que no se me acabe durante la labor.
Y a ver, aflojamos un poquito el hilo porque cuando estamos al final de las madejas, siempre el hilo se enreda. Entonces esperemos que no se nos relíe. Mira, ¿ves? Aquí ya empieza a enredarse. Se va enredando con el hilo de fuera y luego la liamos. Bueno, pues vamos para allá. Entonces, a ver, que ponga la pata de la silla más para acá porque tengo la costumbre de... Hola Leticia, ¿qué tal? Presente, muy bien, así me gusta, ¿eh? Que luego paso lista yo, ¿eh? Bueno, mira, pues entonces para hacer pasar la pieza de redondo, ¿eh? De redondo, porque esa es la pieza redonda que hicimos el otro día. De redondo a cuadrado vamos a hacer lo siguiente. Primero de todo, vamos a contar los puntos que tenemos de apoyo para trabajar con ellos. Yo en este caso he contado y tenía 20 puntos de apoyo. Tengo estos 20 puntitos de apoyo aquí, ¿vale? Entonces, si vamos a hacer un cuadrado, lo que hacemos es, a estos 20 puntos que tenemos, le quitamos los 4 de las esquinas, nos quedan pues 16. Lo dividimos entre 4 lados y nos quedan pues 4, 4, 4 y 4, ¿vale? 4 más las esquinas, ¿eh? Entonces, eso vosotros lo hacéis. Que tengo 20, pues hago eso, le quito 4 y el resto lo divido entre 4 para que me queden los 4 lados. Que tengo 30, que tengo 25, que tengo los que sean. Lo único que tenéis que tener es un poco la picardía cuando estéis haciendo la pieza de base, de que más o menos os queden unos puntos divisibles entre 4, ¿eh? Porque si no, luego tendríamos el problema de un punto más para acá o para allá, pero que bueno, tampoco se notaría demasiado. Entonces, a mí me han quedado las 4 esquinas y luego 4 puntos de apoyo entre esquina y esquina. Entonces, como que lo que tengo es una circunferencia, ¿qué ocurre? Que aquí necesitaré un punto muy bajito, aquí un punto bajito igual, un punto más alto y un punto más alto aún. Y aquí lo mismo, ese es el punto central, ¿eh? Tengo 4, ese sería el centro realmente. A ver, que lo veamos, porque aquí la faena no es hacerlo, sino es preparárselo. Entonces, aquí el centro de la labor realmente sería aquí, este punto central. Ese sería el centro realmente de la labor, ¿vale? De este lado. Entonces, cuando estemos aquí, tenemos que estar casi a ras de la labor. Aquí tendremos que aumentar los puntos un poco para que nos vaya el ángulo recto. Aquí un poquito más y aquí más aún, para que nos quede bien recto lo que es la carpetita, ¿vale? Entonces vamos a trabajar siempre, a mí me gusta empezar por una esquina. Entonces, al empezar por la esquina, en las esquinas tenemos que hacer abanicos para ir creciendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a iniciar la labor por esta esquina mismo y aquí vamos a hacer un abanico. Entonces, cogemos la hebra y aquí empezamos la labor, ¿vale? Ahora, como esta zona de aquí tiene que ser muy alta, mucho más que esta, vamos a hacer punto alto de 3 hebras en la aguja, ¿vale? Hola Marines, ¿qué tal, guapísima? Pues aquí vamos a hacer 3 hebras en la aguja, por lo tanto, serán 4 puntos. Pues tengo que hacer 4 cadenas de subida. 1, 2, 3 y 4 cadenas de subida. Ahora voy a hacer 3 hebras a la aguja y voy a hacer un abanico. Mira, me voy a llevar esta hebrita de aquí para el otro lado y a medida que voy tejiendo a la vez lo voy a ir escondiendo. Entonces, he dicho que echaría 3 hebras a la aguja, ¿eh? 3. Ahora, aquí mismo vuelvo a introducir la aguja y lo sacamos pues de 4 veces, ¿verdad? Porque hay 3 hebras en la aguja. Ahora aquí ya tendríamos 2 puntos altos. 1, 2, 3 y ahora vamos a hacer el tercero. Si aquí la diferencia de alturas no fuera tan grande, fijaros que es, sin forzarlo, de aquí tenemos que ir hacia allá recto. Si la diferencia de altura no fuera tan grande, en lugar de 3 hebras en la aguja echaría 2 o haría un punto alto de 3 sacadas. Ahora, para hacer el abanico vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente 3 hebras a la aguja, nos venimos aquí a la esquinita y vamos a hacer otros 3 puntos para aquí generar en la esquina un abanico. Cuando se trabaja con carpetas cuadradas, en las esquinas siempre hacemos abanicos. Ahora, volvemos a introducir, hacemos otro punto. Ya llevamos 2 y nuevamente 3 hebras y hacemos 3. Entonces,
calculemos, si aquí he hecho punto alto de 3 sacadas, aquí lo suyo es que lo haga con 2, aquí lo haré punto normal y aquí haré o punto medio o punto bajo. Y luego me vendré para acá. En lugar de irme directamente de aquí a aquí, voy a pinchar aquí en medio para tener el apoyo de ahí del centro, ¿vale? Y así no lo perdemos. Entonces, aquí eran 3 sacadas. Entonces, ahora tengo que hacer cadenas de aquí a aquí. Entonces, esta es la esquina. Bien, vamos a calcular las cadenas que necesito para llegar aquí. Que yo creo que serán un par o 3. A ver, 1, 2, 3. Y voy a hacer el punto para ver si ya va bien. Y haremos un punto alto ahora de 2 hebras en la aguja. Hacemos 1 y vamos a ver si llega bien, que no quede forzado. ¿Ves? Y queda bien ya. ¿Que necesitamos 4 cadenas? 4. ¿Que necesitamos 2? 2. Eso ya dependiendo de la diferencia que haya entre los puntos de apoyo. Si, por ejemplo, aquí en esta de aquí, por ejemplo, como tenía más cerquita a lo que era el picot del otro picot, pues aquí hice solo 2 cadenitas en lugar de 3. Pero aquí tenía muchos más puntos, porque aquí tenía 20 puntos de apoyo. ¿Vale? O sea, 20, perdón, tenía un montón de puntos de apoyo. 20 no, tenía muchísimos, ¿vale? Ahora, venga, aquí vamos a hacer 3 puntos igual, Entonces cogemos 2 hebras en la aguja y nuevamente hacemos 2 y hacemos otro más, 3 puntos. Si es una labor pequeñica, pues hacemos 2. Ahora, si aquí hemos hecho 3 cadenas, aquí otras 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto alto normal, de una hebra en la aguja. Punto alto de 2 sacadas. 1, 2 y 3. Listo. Ahora, ¿qué hago? ¿Me vengo aquí o me quedo aquí? A ver, un segundito que vamos a visualizarlo. Luego, esto de aquí nos subirá. Entonces, mira, me voy a ir directamente aquí y ya está, no pasa nada. Entonces voy a hacer igualmente las 3 cadenas. Hacemos 1, 2, las 3 cadenas. Y nos vamos a ir al siguiente punto, que igualmente vamos a hacer un punto alto normal de 2 sacadas. Será 1, 2 y 3. Ahora, 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Ahora nos toca punto alto con 2 hebras en la aguja, igual que hicimos en este cuadradito de aquí. Venga, pues 3 de aquí. Será 1, 2 hebras en la aguja. A ver, 2. Y el tercer puntito aquí. Ahora nos toca nuevamente la esquina. Entonces, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Aquí hicimos 3 hebras en la aguja. 1, 2 y 3. Y nos venimos aquí. Y vamos a hacer otro abanico para hacer la segunda esquina. A ver, que afloje el hilo. Será el primer punto. 3 hebras en la aguja. El segundo punto. 3 hebras en la aguja. El tercer punto. Muy bien. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y nuevamente en el mismo sitio otros 3 puntos. Para crear la esquina, crear el abanico de la esquina. Será 1, 3 hebras en la aguja. 1, 2, 3 y 4. Van 2. 1, 2, 3. Y ahora hacemos el tercer punto. Ahora, 3 cadenitas, como hicimos en este lado, pero vamos a primero a mirar si vemos que nos va quedando bien. Que no nos tire ni nos volee. Y yo creo que sí, que va quedando bien. ¿Veis que va quedando bien la línea recta? Venga, ahora vamos a continuar por este lado de aquí. ¿Cómo lo vais viendo, chicas? Fácil, 1, 2 y 3. Ahora nos toca punto con doble hebra en la aguja. Será 1. Vamos por el segundo punto. Y el tercer punto.
3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ahora nos venimos al siguiente, que será un punto alto normal. Será 1, 2 y 3 puntos. ¿Vale? Ahora, como tenemos 2 a este lado, 2 a este lado, pues ahora punto alto normal. Será 1, 2, las 3 cadenitas para ir de espacio a espacio, hebra normal y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, ahora 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Punto alto de doble hebra a la aguja. Volvemos a hacer lo que hicimos aquí, ¿eh? Entonces, aquí hacemos igual 3 puntos altos, en este caso con doble hebra en la aguja. Punto alto doble. Llevamos 2 y ahora vamos por el tercero. Estupendo. 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Ahora nos toca la esquina, el abanico. Por tanto, 3 hebras en la aguja. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer nuestro abanico. Aquí nos toca abanico. Entonces hacemos 1. Hacemos el segundo punto. Ahí. Ahora vamos a hacer el tercer punto. 3 hebras en la aguja. Ahora 3 cadenitas de separación. 1, 2 y 3. 3 hebras en la aguja para hacer nuestro abanico. Aquí 3 hebras. 1, 2 y 3. El segundo punto. Y ahora el tercer punto. ¿Ves? Y ahora iniciaríamos el otro lado, pero vamos a ir comprobando que más o menos vaya quedando bien. Y veis, de la circunferencia ya estamos pasando a hacer un cuadrado que la verdad está bastante rectito, ¿verdad que sí? Queda bastante rectito. Luego, en cambio, yo aquí, en este caso que tenía muchos puntos de apoyo, a ver que no se mezclen las imágenes, aquí tenía que hacer el abanico. Luego hacía un punto alto doble, porque aquí no tuve que subir tanto. Luego aquí punto alto normal. Aquí hacía punto medio. O sea, coges la hebra, pero lo cierras de golpe. Aquí 2 bajos y luego retrocediendo igualmente. Y aquí hay muchos más puntos. ¿Ves? Para hacer esta zona de aquí. Claro, al haber más puntos, pues vas jugando con más desnivel. ¿Eh? Vamos a continuar con este. Volvemos nuevamente, 3 cadenitas de separación, 1, 2 y 3. Ahora nos toca punto alto de 2 hebras en la aguja. El de 3 hebras en la aguja es la esquina para el abanico. 2 hebras en la aguja, el segundo punto. Y vamos a hacer el tercer punto de este lado. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ahora me toca un punto alto normal. Pues un punto, 2 y 3. Ahora, como nos tenemos que pasar aquí, pues 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Hebra en la aguja, igual, punto alto normal. Será 1. A ver que tira el hilo. 2 y 3. 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Ahora punto alto con doble hebra en la aguja. Antes de llegar a la esquinita. Será 1. 2. Doble hebra. Y 3. A 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y ahora punto alto con 3 hebras en la aguja, 1, 2 y 3, punto alto triple. Y vamos a hacer el abanico. Hacemos nuestro abanico. A ver. 3 hebras en la aguja. Así, ya van por 2. Y ahora el tercero.
Fácil, fácil, fácil. Por eso he preparado también lo de las flores, para que sea diferente. Venga, 1, 2, 3 cadenas de separación para el abanico, 3 hebras. Y hacemos el otro lado de aquí del abanico. Será 1, 1, 2 y 3. Van 2. Ahí. Y ahora vamos por el tercero. Se pega la aguja en los dedos con el calor. Venga, 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y ahora vamos al siguiente punto de apoyo. Punto alto de 2 hebras en la aguja. Será 1. Vamos por el siguiente. Serán 2. Y vamos por el siguiente. Serán 3. Ahora 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Entonces, ahora nos toca punto alto normal. Pues 3 puntitos altos normales de 2 sacadas aquí en este punto de apoyo. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Nos vamos al siguiente, que será igual. Repetimos lo mismo, punto alto normal de 2 sacadas. 1, 2 y 3. 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Ahora, punto alto doble, pues 2 hebras en la aguja. Ya estamos terminando esta vueltita. Ahora el segundo. Y el tercero. Bien, ahora ya terminamos esta vuelta. ¿Qué hacemos? Pues las 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y nos venimos a la cuarta cadena, porque subimos con 4. 1, 2, 3, 4. A la cuarta cadena. Aquí y nos deslizamos. Listo. Y lo que es el cuadradito ya lo tenemos. Esto luego también cuando vayamos tejiendo más vueltas de la labor se va acomodando. Si cuando hicimos la primera prueba hubiéramos visto que tiraba, hubiéramos hecho más cadenitas de separación aquí. O los puntos más altos. Pero como veis, no. A la que lo apoyamos, lo asentamos un poquito, ya queda en su sitio. Ahora, dependiendo de lo que queramos hacer, pues luego vamos continuando con las vueltas. Si queremos hacer una vuelta para cerrarlo todo de puntos altos, pues la hacemos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Ahora vamos a subir, vamos a hacer puntos altos de 3 sacadas, ¿vale? Entonces, como son puntos altos de 3 sacadas, hacemos 4 cadenas. 1, 2 y 3. Echamos hebra en la aguja, aquí ya tenemos un punto. Ahora, aquí en el segundo, vamos a hacer el segundo punto. Hebra y aquí hacemos el tercer punto. Eso es para enseñaros a aumentar en la esquina. Ahora tenemos que hacer aquí el abanico. Pues echamos hebra y aquí hacemos el abanico. Hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. En mi caso de 3 sacadas. Vosotros lo podéis hacer como queráis. Ahora, 3 cadenitas de separación. 1, 2 y 3 para la esquina. Hebra y los otros 3 puntos para hacer el abanico. Los abanicos de esquinas normalmente son o bien de 2 o bien de 3 puntos altos. Llevamos 1. Ahora llevamos aquí el segundo y vamos a hacer el tercero. Entonces, cuando giramos, cogemos primero este puntito que hay aquí escondido, este de aquí. Porque si no sería 1, 2 y nos vendríamos a este espacio. Entonces queda feo. El primer punto es el que tenemos aquí. Esta cadenita de aquí es la cadena del primer punto. Entonces, como aquí teníamos 3 puntos, hacemos 1, 2 y 3. Y así estamos creciendo. Porque aquí teníamos 3, pero ahora aquí tenemos 6. En la siguiente vuelta tendríamos 9. Y así iría aumentando la vuelta. ¿Ves? Como aquí. Aquí iba aumentando. Aquí primero tenía 3. Luego aquí tenía, de aquí para acá, 6. Ahora aquí llegué al sexto y puse 3 más. Ya son 9. Y entonces van creciendo las vueltas. Ahora, ¿cómo vamos a continuar? Bien, llegados a este punto, aquí donde tenemos las cadenas, podemos hacer o un calado o podemos hacer punto alto.
como queráis, como más os guste. ¿Que queréis hacer un calado? Pues 3 cadenas, 1, 2 y 3. Os venís a la primer punto y aquí punto, punto sobre punto. Es 1, 2 y 3. Ahora, que lo queréis hacer al revés, donde había calado hacer puntos y ahí no, pues deshacemos, nos vamos al último punto que hicimos. Y aquí, en este hueco, como teníamos 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos. Entonces, lo podemos hacer introduciendo en la cadenita o directamente en el arco. Vamos a hacerlo directamente en el arco. Será 1, aquí el segundo y aquí el tercero. Si hubiéramos tenido 4 cadenas, pues 4 puntos, 2 cadenas, 2 puntos, lo que tengáis. Aquí como tenemos 3 en la base, pues 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y nos vamos nuevamente a este arco, y volvemos a hacer otros 3. Ya digo, eso ya como queráis. ¿Ves? Si queréis hacerlo todo con punto alto, si queréis hacer una vuelta con calados intermedios, ya según el diseño de lo que vayáis a hacer vosotras. Ahora 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y me vengo al hueco. ¿Ves? Será aquí 1, 2 y 3 porque tenía 3 cadenas en la base. Y esta marca de aquí la voy a quitar porque lo que hace es confundirme. Me pienso que es la esquina y no es la esquina. Ahora, 3 cadenitas de separación. Pues hacemos 1, 2 y 3, cogemos la hebra y nos vamos aquí. Será 1, 2, a ver el hilo que se engancha, y 3. 3 puntitos, 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Nos saltamos los 3 puntos y nos vamos al hueco. Será 1, 2 y 3. Entonces, a ver, ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer la esquina como yo la hice aquí, toda completita rellena? ¿O queremos también hacer un hueco y luego 6 puntos? Eso ya bajo vuestro gusto. Yo creo que con la esquina así, bien marcada, queda muy bonita. Entonces, ahora, como tenemos aquí 3 puntos en la base, vamos a hacer estos 3 puntos. Será 1, 2 y 3 puntos. Y ahora ya llegamos al abanico y hacemos nuestro abanico. Cogemos la hebra y nuestro abanico. O sea, 3 puntos, 1, 2 y 3. 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y 3 puntos. Que le haréis el punto pues como vosotros estéis haciendo el tejido. Con punto alto normal, punto alto doble, punto alto triple, lo que sea. Llevamos 1, ahora vamos a hacer el segundo y ahora el tercero. Nuevamente, el primer punto que vamos a hacer lo vamos a coger de aquí. Este puntito de aquí que queda escondido, ese será nuestro primer punto. Será 1, aquí tenemos el segundo y aquí tenemos el tercero. Ahora, que queremos seguir haciendo calados porque estamos trabajando con los calados, pues igual, seguimos haciendo la vuelta de calados. ¿Que queréis ir luego alternando? Pues vais alternando. Eso ya como vosotros será, como sea vuestro diseño. Pero veis que queda planita, queda perfecta, queda bien. Igual que lo hemos hecho aquí, también lo podríamos haber hecho desde aquí abajo directamente, A ver, que se nos ha añadido aquí Elizabeth. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Te gusta? Si estamos enseñando cómo pasar de una circunferencia a un cuadrado, para hacer las carpetitas o hacer granis. Venga, entonces ya hemos hecho nuestros 3 puntos del abanico, los otros 3. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos. Cogemos la hebra, nos vamos a la zona calada, hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3. Ahora, ¿qué quiero hacer calado? Pues
una, dos, tres cadenitas, cogemos hebra y nos lo saltamos y ya está, listo. ¿Que no os lo queréis saltar? Pues nada, pues tejéis los 3 puntos de base, hacéis otros 3 puntos y ya. O si queréis hacer ahí un garbancito o cualquier otra cosa, pues eso, una, dos y tres. Ya digo, ya eso ya bajo vuestro diseño. Venga, aquí 3 puntos, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Hay el hilo que se engancha. Venga, 3 cadenitas. 1, 2, 3. Cogemos hebra. Nos vamos al calado. Será 1, 2 y 3. Ahora aún nos queda para llegar a la esquina, pues 1, 2, 3 cadenas. Cogemos hebra y este es nuestro último calado en esta labor. 1, 2 y 3. Ahora llegamos a la zona de la esquina, del abanico. Pues venga, hacemos lo mismo. Cogemos hebra y vamos primero a tejer estos 3 puntos. Será primer punto, el segundo del abanico de la vuelta anterior y el tercero. Estos son los del abanico de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer el abanico para crecer. Será 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Damos la vuelta a la labor y los otros 3 puntos del abanico. Será 1, 2 y el tercero. Ahora no olvidaros, el primer punto de esta serie lo hacemos en esta cadenita de aquí. Será 1, 2 y 3. ¿Ves? Y ahora nuevamente, según donde tengamos que hacer los puntos, pues así los hacemos. Entonces vamos dando la vuelta, vamos dando toda la vuelta y veis que queda bien, queda perfecto. Queda perfecto. ¿Os dais cuenta? Vale, pues iríamos dando toda la vuelta, iríamos dando toda la vuelta y cuando llegáramos aquí tendríamos que hacer en esta zona los 3 puntos. Ahora haríamos un deslizado hasta la tercera cadena y aquí empezaríamos la nueva vuelta. Que seguimos dando vueltas y vueltas, pues vamos haciendo lo mismo. Primero los puntos de base, luego nuestro abanico, giramos y continuamos, continuamos, continuamos. Chicas, o sea que es facilísimo. Lo único es el planteamiento de cómo iniciar la base para plantar el cuadrado. Entonces, ahora os voy a mostrar cómo hacerlo pues con otra pieza, como por ejemplo una flor. Entonces, he hecho a propósito pétalos impares, porque si los hiciera pares es muy fácil. Repartimos 2 pétalos para acá, 2 para acá, 2 para acá y listo. Así es mucho más fácil. Entonces, eso es trampa. Hay que complicarse la vida. Venga. Porque claro, si no, pues no tiene gracia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la pieza anterior, chicas, ¿cómo la habéis visto? Bien, ¿verdad? Facilita. Pues venga, vamos a hacer esta pieza. Entonces, aquí tendremos lo mismo que unir las piezas y en base a las cadenas que nos queden haremos una cosa u otra. No tendremos en ningún momento en cuenta el número de pétalos que hay, ¿vale? Entonces vamos a empezar la labor y vamos a empezar por aquí, por los picots. Si no tuviéramos picots, pues por el punto central de abajo, Pero aquí como sabemos lo que tenemos que hacer, pues ya a propósito le hacemos un picot y así ya hacemos trampa y adelantamos faena, nos facilitamos la labor. Venga, ahora tenemos que calcular primero de todo cuántas cadenas vamos a hacer de aquí al siguiente pétalo, para luego entre todas hacer las mismas, Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y a ver si nos llega. A ver, aún le falta, ¿veis que tira? 4, 5 y 6. Vamos a ponerla ahora a ver si se deja con un punto bajo. Fijaros que
ni lo he probado ni nada, ¿eh? Es a ojo ahora. Y yo creo que con 6 que hemos dado 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que con 6 ya está bien. Creo que sí, que con 6 está bien. Si no, enseguida lo veremos porque tirará. Venga, ahora, nos hemos plantado aquí. Nuevamente 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que hacer el mismo número de cadenas en todos los pétalos, ¿eh? Ahora vamos a hacer aquí un punto bajo y a ver qué pasa. Yo creo que sí, que de momento la cosa va bien, ¿no? No nos tira. Venga. ¿Qué dudáis? Pues mejor que quede un poquito flojo esta primera vuelta, pero las demás no, ¿eh? Ahora, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos de aquí a aquí. Y nuestro punto bajo. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al otro picot. Yo esos picots los hice de 4 cadenas en lugar de 3 para que luego me quede así abiertito, que no quede cerrado, cerrado, apretado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al siguiente pétalo. Venga, a ver cómo va quedando, si se tira o no. Tira un pelín, 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 ¿veis? Pero luego yo creo que la siguiente vuelta, como ya le hacemos los puntos, ya no tirará. Pero si no fuera porque estoy haciendo el directo, posiblemente lo desharía y le pondría una cadenita más, chicas, porque me va a tirar. ¿Lo veis cómo me tira? O sea, aquí yo en este caso, al hacer esto, lo desharía, que no cuesta nada, porque ahora de aquí a aquí me va a tirar más. Mira, chicas, lo voy a deshacer. Es que si no, no me quedo a gusto, porque luego no quedaría bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues 7, incluso 8. Voy a hacer 8, 7, 8. Lo deshago, amigas, porque si no, no me quedo tranquila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso sí, luego cuando ya lo hemos hecho con una flor, el resto pues ya sabemos las cadenas que tenemos que hacer. O sea, es en la primera la que tenemos que tantear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos vamos al siguiente. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos vamos al siguiente. Y ahora ya sí que no lo pruebo porque ahora ya no puede tirar. Venga, vamos a mirarlo por si las moscas. ¿Veis qué diferencia? Ahora que no levanta nada, nada. Además, hacer estas cosas es aprender a deshacer. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos al siguiente y listo. 1, 2, 3, 4, 5, ahí. 6, 7 y 8. Nos vamos al siguiente. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos aquí. Y ahora aquí nos vamos a deslizar. Nos vamos a deslizar aquí. Para cerrar esta vuelta. Vale, ahora tendríamos una circunferencia planificada totalmente. Mira, con 8 y todo, tira, tira, Fijaros. ¿Ves cómo tira un poquito? Bueno, a ver si ahora no tira. Entonces, ahora podemos hacer varias cosas. Podemos toda la vuelta hacerla en puntos altos y así ya nos da forma. Sí, mira cómo tira. Madre mía, fíjate. Bueno, entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de 8 cadenas. Entonces, 7 por 8 son... ¿Cuántos son, chicas? 7 por 8, que se me ha olvidado. Decírmelo, corre. Decírmelo, que se me ha olvidado, que no puedo poner la calculadora. Que no me la he traído. Estoy muy espesa para calcular de memoria. 7 por 8, ¿cuántos son, chicas? Decírmelo, porfa. 56. 56, gracias. 56, pero aquí tenemos otro punto. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ahora, a 63 tenemos que hacer 4 esquinas. 63, quitarme 4. Pues me quedan 59, ¿sí?
Ahora 59, dividírmelo entre 4, porfa. 59 entre 4. 59 entre 4, porfa. Luz Daris, 59 entre 4. Corre, corre, divídemelo, porfa. 59 entre 4. Corre, corre. Que como no sabía las cadenas que eran, pues no podía hacer la cuenta antes del vídeo. 59 entre 4, chicas. Decírmelo, porfa. Porfa, porfa. Porfa, no me dejéis tirada. 59 entre 4. Y si no, tengo que ir corriendo por una calculadora. A ver, a ver. A ver, a ver. 59 entre 4 o 60 entre 4, da igual. Ay, estas muchachas que no me ayudan, estas secretarias. Venga, chicas, decírmelo, decírmelo. Porfa, porfa. A eso se le llama previsión, ¿eh? Mira que no trae una calculadora para acá. Y la Mercedes no la tengo aquí al lado, que está atendiendo a un chico. Que os sale las cuentas o no es. A ver. 59 entre 4, 34. 30, 60. No. 34 no, porque 34 son 3 por 4, 12, 120 y pico. 69 entre 4. Espera, que voy por la calculadora. Anda, que vaya. Un segundito. A ver, Mercedita, 59 entre 4. Corre, déjame mi calculadora. 59 dividido entre 4. Son 14,75, chicas. 14,75. 14,75. 14,75. Acordémonos, verá, me voy a apuntar. 14,75. O sea, unos lados serán de 14 y otros lados serán de 15. Y así redondeamos. Venga, entonces, aquí en el primer punto vamos a hacer un abanico, ¿vale? Entonces, venga, vamos a hacer los de puntos altos normales. 1, 2, 3 cadenas, ya tenemos 1. Ahora, aquí en el mismo punto, otro. Lo vamos a hacer de 3 sacadas, para que quede más altito. Serán 2. Y aquí en el mismo agujerito, 3. Ahora hacemos 3 cadenitas de separación, o 2, como más os guste. Yo voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Cogemos la hebra y en el mismo punto hacemos los otros 3. 1, 2 y 3. Bien, a ver, un segundo que no lo he hecho bien. Yo esto tenía que haber apuntado con los de esto, con los marcadores, para ver dónde tengo que hacer las esquinitas. Y así trabajamos más tranquilas, Viendo dónde tenemos que hacer las esquinas, ya trabajamos más organizadas y más tranquilas. Entonces, aquí tenía 1. Hemos dicho que eran unos 14 y otros 15. Entonces, 1. Aquí había 8, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Está aquí, 14. Ahora, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está 15. Me queda aquí, 15. Tenemos 2, ya tenemos 3 y ahora la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y en la siguiente. O sea, que de aquí al abanico que acabamos de hacer tiene que haber o 14 o 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Veis cómo cuadra? Hacemos así las 4 esquinas y luego continuamos trabajando, porque si no tendremos que ir contando más. Ahora, ¿aquí qué queremos hacer? Queremos hacer cadenas, queremos hacer calados. Bueno, pues vamos a hacer puntos altos. Entonces, aquí dentro tenemos 8 puntos. Si queréis, lo que podemos hacer es ir cogiendo cada cadenita un punto. Entonces, aquí tenemos el primero, Será 1, siguiente hacemos otro. O también podríamos dar la vuelta con puntos calados,
Pero para que lo hagamos más difícil, lo hacemos así. Porque con un punto escalado sería muy fácil. Aquí tenemos otro. El siguiente. Claro, ahora ya no tenemos que ir contando porque ya tenemos los puntos contados. Sencillamente vamos de esquina a esquina. Veamos de una esquina a la otra esquina. Vamos cada punto haciendo un punto alto, intentando coger las dos cadenas. Intentamos coger las dos cadenas para que quede fuertito, que no quedes flojo. Eso será un lado. Y entonces, como nos quedaba la base un poco arqueada, si queréis incluso aquí podemos hacer un aumentito, Si veis que tiba, podéis hacer un aumentito, para que no os tire. Pero como podéis comprobar, ahora a la hora de hacer los puntos altos, ya deja de tirar. Aquí. Eso sí, como los pétalos son impares, es imposible que los pétalos queden cuadrados con las esquinas. Es imposible. Al revés, cuanto más descuadrado os quede, mejor. Porque si justo un pétalo os queda en una esquina y el resto no, se va a ver mucho más todavía. ¿Ves? Y ahora ya en este puntito me toca un abanico. Ahí mismo, en ese punto. Por tanto, hebra y aquí abanico. O sea, hacemos 3 puntos aquí en este punto. Llevamos 2 y vamos por el tercero. Ahora, las 3 cadenitas de separación del abanico. 1, 2 y 3. Y en el mismo otros 3 puntos. En este punto, los 6 puntos del abanico separados por 3 cadenitas. Van 2 y van 3. Espero que a la amiga que me pidió que enseñarle cómo se hacía de un redondo a un cuadrado, pues le esté gustando. Venga, ahora nuevamente hacemos lo mismo hasta llegar al siguiente marcador, que es donde tenemos el siguiente punto. Entonces, acordaros de este puntito de aquí, no perderlo, no dejarlo sin tejer, intentando coger los 2 hilitos, para que nos quede bien cerradito el punto, que no se abra mucho. Pues aquí al hacer el abanico, pues el punto de al lado siempre se cierra y nos cuesta más de cogerlo. Pero luego ya una vez lo tenemos cogido, ya está. Ahora punto a punto, vamos haciendo en cada punto un punto alto. Yo en mi caso de 3 sacadas, quien quiera puede hacer punto bajo, quien quiera puede hacer punto alto normal, o eso ya cada una. Aquí hay otro puntito que no nos lo dejemos, porque entonces nos tiraría, no podemos perder ningún punto. A ver, aquí la cadenita se me ha girado un poco, la recuperamos, a ver, cadenita, ahí. Venga, siguiente punto, que la cadenita no se nos gire. ¿Veis? Pues es así de fácil. O sea, lo complicado, ya digo, es la planificación de la división de los puntos. Lo otro es, pues, ensayo y error, que cuadren lo que son las cadenitas con la distancia que tenemos para que no nos tire. ¿Que os tira un poquito? Bueno, pues nada, pues lo que he hecho yo lo deshacemos y listo. Como es una labor que no está planificada, que no la he hecho antes, sino que la he hecho con vosotros directamente, pues es normal que no me cuadrará la primera. O sea que eso no me traumatiza ni nada por el estilo, porque es lo más normal del mundo. Venga, ahora, aquí hay un puntito y en el siguiente es donde tenemos que hacer el abanico, en el siguiente. Venga, pues vamos a quitar el marcador y el siguiente puntito, aquí el abanico. Por tanto, venga, hacemos un punto, en el mismo hacemos otro punto, aflojamos el hilito, nos falta uno. Ahora 3 cadenitas, 1, 2 y 3, cogemos hebra y en el mismo punto, pues los otros 3
puntitos de la esquina. Venga, ahora, ¿ves cómo se nos ha escondido este? Pues no lo perdamos, ¿eh? Sé que se ha quedado ahí escondidito. Pues no lo podemos perder, ¿eh? Venga, cogemos hebra, nos venimos aquí. A ver. Ahí, que no se nos pierda. Porque entonces estaríamos ahí menguando, reduciendo. Venga. Mira, este se ha quedado muy flojito. No, vamos a volverla a coger. Que nos quede bien. Ahí. Eso es. Ven, otro punto. O sea, una vez hemos hecho las divisiones, ya no tenemos ni que contar. Apa, un estornudo de José, salud. Venga, aquí otro puntito. Nos vamos al siguiente, este de aquí. Ahí, venga. Ahora el siguiente, que lo tenemos aquí. Se nos ha girado un poquito la cadenita. Aquí está. No te gires, cadenita. Venga, ahora aquí al siguiente. A ver, cadena, aquí. A ver, que quiere que cogerse uno y no, yo quiero que coja dos. Yo quiero los dos hilitos, no uno, los dos quiero yo. Así, los dos hilitos, que quede cerrado. Bien, vamos para acá. Ahora aquí otra vez. Bueno, seguimos con las vueltitas. Claro, con puntos calados ya sí es más fácil, es más rápido. Pero bueno, así nos queda un granny precioso, bonito. Con el centro de la flor. Que además esta flor está ahí en mi canal, también está. Que os enseñé a hacerlas. La que yo hice era de 5 pétalos, esta la he hecho de 7. Para que tuviéramos más pétalos en el centro. Pero es lo mismo, lo único que en la base tenemos más cadenas. Ahora nos toca este puntito de aquí. A ver, que he cogido un hilito. Ya a estas horas, hija, los puntos ya se esconden los hilos. Ahora, es aquí en el siguiente. En el siguiente nos toca hacer el abanico. Ahora aquí en este siguiente, el abanico. Por tanto, hacemos 1, 2 y 3 puntitos. 3 cadenitas de separación. Cogemos hebra y otros 3 puntitos aquí. Será 1. Serán 2. Y vamos por el tercero. Ok. Qué bien va quedando. Parecía que iba a tirar más, pero no tira nada, ¿Os fijáis que no tira? Que ha quedado muy bien, Sí, ha quedado muy bien. Ven, a ver la aguja que se me ha caído. Venga, pues vamos a seguir. A ver, que voy a tener que dar una regañina por aquí fuera, que está levantando mucho la voz. Ahora cogemos el primer puntito. A ver, que este sí que se ha escondido, Bueno, pues mira, cojo el siguiente. Y si perdiera punto o algo, pues hago un aumentito en un momento determinado y ya está. Pues si no nos vamos a pelear muchísimo para coger la cadena. Así. Vamos cogiendo puntito a puntito. Es una faena repetitiva, pero bueno, la tenemos que hacer. Aquí, venga. Este puntito. Y ya nos queda nada. Mira, aquí ves, vamos a hacer, aprovechando que el agujerito es grande, el que he perdido allí lo vamos a recuperar aquí. ¿Ves? Ya está. No pasa nada. A ver, María José, que quiero 2 hilitos, no uno. Pepa. Venga, 1, vamos por el siguiente. Aquí. Aquí el agujerito. Y ya estamos terminando la vuelta. Ahora ya es o cerramos el granny o continuamos dando vueltas como queramos según
lo que queramos hacer. Pero bueno, si nuestra intención era crear un pequeño granny de una flor redonda a un cuadrado, pues ya habríamos cumplido con nuestro objetivo. Ahora aquí ya no nos quedan puntos. Por tanto, 1, 2, 3, aquí y deslizado. Y vamos a ver qué tal. Pues yo creo, chicas, que divino, divino. Que nos queda divino, divino. A ver, si queréis que aquí esto os quede así flojo, pues en lugar de 8, pues hacéis 10 cadenas, o 11 o 12, ¿eh? Pero luego esto igualmente, con un poquito de vapor, sin estirarlo ni nada, ya se asienta más. Porque claro, esas cadenas de aquí, quieras que no nos tiran. Entonces, si queréis eso, hacéis 10 cadenas, pero yo creo que lo mismo 10 cadenas van a ser muchas, ¿eh? Que así que queda mejor así. ¿Y cómo lo veis, chicas? ¿Qué tal, Laura? Encantada. ¿Cómo lo veis? Yo creo que queda bien. Ahora que queremos seguir dando vueltitas, pues hacemos como hemos hecho en la muestra anterior. Vamos aquí haciendo primero sobre los 3 puntos de dentro del abanico. Estos 3 puntos primero. Luego hacemos nuestro abanico igualmente, 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Y los 3 puntos que teníamos en la base del primer abanico, Eso sobre todo, eso es primero. Luego seguimos. Y así constantemente, constantemente. Pero este sería un granny muy facilito de hacer y que lo podemos unir muy fácilmente a otros grannies. ¿Que no queréis hacer la vuelta en puntos altos? Pues hacerle pues caladitos, hacéis un par de vueltas de caladitos, que a mí me gustan mucho los caladitos, y luego el siguiente granny, cuando hacéis los caladitos, pues ya lo unís directamente. Entonces, este granny, para unirlo con otros, podríamos hacerlo de varias formas. Podríamos hacerlo, mira, voy a poner el rojo, aunque no tiene nada que ver, bueno, el blanco mismo. No, porque el blanco tiene calados, ese no nos sirve. ¿Ves? Imaginaros que tenemos las dos piezas de granny. A ver, del derecho, ¿vale? Es que eso es un granny y esto es otro. Pues lo que haríamos sería, perdón, a mí me gusta unir las piezas con aguja de crochet. No me gusta más que no uniéndolas con la aguja de lanera, ¿vale? Entonces empezamos por aquí y si lo hacemos así, aquí arriba con un deslizado, aquí arriba nos iría quedando una cadenita muy bonita, que luego al bajar la labor, aquí nos queda una cadena, una cadena, una cadena, una cadena. Queda muy lindo así. Mira, voy a cerrar esta vuelta y vamos a simularlo. Y así, mira, matamos otro pájaro de un tiro. Hoy estamos dando muchos tics, muchas clases. Venga, pues entonces me voy a llegar hasta aquí, hasta el extremo, deslizándome, para mostraros cómo uniríamos este granny con otro. Y aquí me voy a deslizar. Vosotros en vuestro caso os deslizáis o cortáis el hilo y empezáis desde el centro. Aquí, no me voy al centro del abanico, ¿vale? Al centro, Teníamos 3 cadenas. Ahora, si ponemos esto así, nos deslizamos aquí al punto central igual, ¿vale? Cogemos la hebra, lo deslizamos. Ahora nos vamos al siguiente. Nos vamos, cogemos las 2 hebritas de este lado, las 2 hebritas del otro lado, las dos y 2. Cogemos la hebra, la llevamos hacia arriba para que no apriete y la deslizamos. Cogemos 2 hebritas de este lado, las 2 de este, las llevamos hacia arriba y lo deslizamos. No hacemos punto bajo, lo deslizamos. A ver, Laura me dice, queda más tomada la unión con aguja crochet. El crochet la era cuando va lavando. Sí es cierto, cariño. Lo que pasa es que con la aguja a mí me gusta menos. O sea, queda mucho mejor, o sea, más seguro. Pero tampoco puedes hacer puntadas, ni puedes hacer según qué cositas. Entonces casi que me gusta más hacerlo con la aguja. Sí que es cierto que queda mucho más sujeto, mejor cosido y no se estira ni se deforma ni nada. Venga, ahora nos venimos aquí. Esto más que nada es para enseñaros, mostraros otro tipo de unión que podemos hacer con las piezas. Para que nos quede ahí una cadenita. Y ya que tenemos aquí estas piezas, pues os lo muestro. Total, como no cuesta nada hacer esto, un momentico. Pero hay muchas formas de ponerlas unir. No solo con aguja, sino también me refiero con crochet. Bueno, aquí ya hemos cogido el calado.
Aquí nos cuesta un poquito más porque hemos cogido el calado, pero estábamos hablando de unir esta pieza, la que no tiene calados. Y fijaros, ¿ves? Queda así levantadito con relieve y nos va quedando la cadenita. Y no sé, queda mono. Yo creo que queda mono. Así en relieve. ¿Cómo lo veis? Yo creo que queda mono. Es otra forma diferente de unirlo. Otra forma. De las tantas que podemos unir. Así también queda chuli, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a deshacerlo, porque esta no era el tutorial de hoy. Esto es un más a más. Vamos a deshacer esto. Vamos a aflojar un poquito aquí el hilo para que no se nos deshaga. Y luego pues ya lo remato. Y en fin, aquí tenéis diferentes formas de cómo subdividir los puntos para conseguir de una circunferencia pues sacar un cuadrado. Tenemos el grandote que hicimos el otro día. Tenemos de una flor o cualquier cosa pequeñita redonda. Y aquí tendríamos otra pieza que también lo hemos hecho. Hemos hecho las subdivisiones y luego en lugar de darle los puntos rectos calados, pues le hemos hecho aquí los caladitos. Vamos a ponerlo así y así podemos ver las tres formas. Pero todo es lo mismo. Primero tenemos que contar los puntos de apoyo o las cadenas totales que tenemos. A esto le quitamos 4 puntos que serán los puntos de las esquinas y el resto lo dividimos entre 4 que serán los puntos para las 4 partes que tenemos de un cuadrado. Y nada más, y tener una calculadora a mano que no pase como me ha pasado a mí ahora, que estaba yo aquí en directo sin la calculadora y me he quedado pues planchada. Pero no pasa nada, amigas, menos mal que vosotras me perdonáis. A ver, que voy a dar la vuelta a la cámara para que así me podáis ver. Aquí estamos. Menos mal que vosotras me perdonáis, que ya me conocéis, porque si no, no sé lo que haría. Pero bueno, son las cositas que pasan. Oye, pues este granny queda muy mono, me ha gustado a mí este como granny. Si podemos hacer un bolso precioso, o una mantita, o un algo. Queda muy chuli. O la parte de abajo de una prendita. Me ha gustado este, queda muy bonito. Mira, ya haremos algo con este granny. Bueno, amigas, a ver qué me dice Laura, queda muy bien. Ah, vale, es el mensaje de antes, que ha llegado aquí ahora y ha llegado al portátil más tarde que en el móvil, que antes lo estaba leyendo en el móvil. Pues nada, pues acordaros, amigas, que es verdad que sí que queda muy bonito para una mantita así de verano. Queda muy chulo, queda muy bonito, muy chuli. Si quien no sepa hacerla, acordaros que está en mi canal, ¿vale? La muestra es de 5 pétalos, pero bueno, es sencillamente dar unos puntitos más o aquí, en lugar de dejar 2 puntos de separación, dejar solo uno. O sea, cuando veáis el tutorial lo entenderéis. Acabáis el pétalo, os deslizáis al siguiente y empezáis la hoja al siguiente. Porque el tutorial es dejo 2 sin tejer y tejo en el tercero. Y así ganáis puntos para poder hacer más pétalos. Y queda muy bonito. Y en el centro os dais varias vueltas en el dedo pequeño. Yo para el relieve de este centro me he dado 15 vueltitas en el dedo pequeño, porque mi hilo es muy finito. Si queréis que quede más gordito el centro, os dais más vueltitas. Y si queréis que quede plano del todo, pues nada, un aro mágico deslizado normal y corriente y listo, no hay más. Vale, amigas, venga, que si no me enrollo y sigo diciendo más cosas y no terminamos nunca. Acordaros, guapísimas, que mañana me vacuno. Entonces, como me vacuno a la hora que hacemos la clase, por eso hemos hecho la clase hoy. Pero yo si llego prontito, aunque sea para algo rápido, os mando un mensaje y quien pueda, pues que se me enchufe. ¿De acuerdo, guapísimas? Y si no, pues nada, buen fin de semana y nos vemos el lunes si Dios quiere. Y acordaros que cualquier cosa que queráis que hagamos, me lo decís. Igual que nuestra amiga, que quería que le mostrara cómo hacer de una pieza redonda un granny cuadrado. Pues venga, un abrazo grandísimo, muchísimas gracias por acompañarme y os espero el lunes si Dios quiere. Y por favor, compartir el tutorial. Así se unirán muchas más amigas a nosotras y tendremos más visualizaciones. Cuantos más seamos, mejor. Pues venga, un abrazo muy grande y hasta el lunes. Chao, chao.
A ver, Laura, yo recibí la primera dosis de vacunas muy marea. Pues yo nada, cariño, mañana me ponen la segunda ya. Mañana me ponen la segunda, esperemos que me siente como la primera, porque no sé, me encontraba hasta mejor, fíjate. O sea, me dio ánimo, salero, no sé, me sentó muy bien. Pues venga, un abrazo, chao, chao.